Ahí está grabando ya. Bueno, nuevamente, bienvenidos, ¿verdad? Dentro de esta experiencia del posgrado de gerencia en salud. Como ya les decía, esta tarde vamos a iniciar con el proceso de integración del trabajo que al final del posgrado, pues ustedes van a presentar y van a defender, ¿verdad? El cual viene siendo construido con cada una de las herramientas e información que se les brinda en el desarrollo de cada uno de los módulos, que en el caso de ustedes, pues ya ahora damos inicio al módulo 5, ¿verdad? Posteriormente, pues yo daré la introducción ya al módulo como tal. Les voy a compartir que en semanas previas, el grupo 3, bueno, hemos empezado una serie de reuniones con grupos de trabajo para conocer cómo van en el proceso de integración y desarrollo del mismo, ¿verdad? Para ver si tienen alguna dificultad, si tienen alguna duda o cómo van. Ahorita la selección la hicimos, digamos, aleatoria, ¿verdad? Fue por rifa ahí para poder ver qué grupo salía y pues salió el grupo 3 y quienes amablemente pues nos han permitido también poderlos poner en el contexto de la integración y poder apoyar todas las dudas que salgan. Voy a proyectar, voy a compartir la pantalla para el trabajo. Ahorita tenemos, bueno, por cada grupo, yo llevo una carpeta con cada uno de los trabajos, ¿verdad? Que los docentes también me van reportando cómo van. En el caso del grupo 3, ¿verdad? Partimos del formato que se les ha dado inicialmente y que ellos han seguido. Y luego está lo que trabajaron en el módulo 1 de gerencia de calidad, en el módulo 2, ¿verdad? De sistemas de salud, en el módulo 3, que es el que terminaron con doctora Lilian, demografía aplicada a la administración. Y falta ver cómo va la integración del módulo 4 que recientemente acaban de finalizar con el doctor Jonathan Hernández. Este es vamos a dejar de compartir esta. Y ahora, no sé si ya ven la pantalla donde dice el documento en Word. Sí, doctora. Ok. Entonces, ustedes, todos los que están ahorita conectados, saben que hay una guía que se les dio al inicio del posgrado, ¿verdad? Parto por preguntarles si han tenido alguna dificultad para comprender el orden que lleva la estructuración del trabajo, como para ir acotándolo en la medida que les voy presentando cómo se ha integrado en el caso del grupo 3. Me gustaría escuchar alguna intervención, si es o si todo está claro, ¿verdad? Los escucho. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿O todo claro? De momento, doctora, creo que todo está claro. Ok. Entonces, tenemos la guía del trabajo, ¿verdad? Que es el proyecto de intervención hacia la mejora continua de la calidad de los servicios de salud y que en el caso del grupo 3 se ha dejado todavía el lado de las indicaciones para efectos de que le sirva de guía o de hilo conductor para no perder ningún elemento a la hora de irlo construyendo. Tienen esas indicaciones y además se les trabajó una serie de preguntas, ¿verdad? Y una serie de ítems que tienen que ir completando. Entonces, a partir de lo que el grupo 3 ha trabajado en el módulo 1, módulo 2 y módulo 3, porque ahorita no hemos colocado nada del módulo 4, porque recién lo acaban de terminar, va todo el proceso de introducción, ¿verdad? En donde ustedes explican qué es lo que van a hacer, a dónde lo van a hacer y un poco justificar por qué se está interviniendo, o sea, se pretende intervenir esa situación. Luego tenemos un apartado de antecedentes
¿verdad? En donde explican cuáles son las situaciones o la situación puntual que ustedes van a intervenir. En este caso, tiene que ver con el triage. Ponen un poco de dónde surge todo ese lineamiento del triage, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Es una breve síntesis de los antecedentes. Luego la justificación, es decir, por qué es importante buscarle una solución a esa problemática, que en este caso tiene que ver con el desconocimiento o no aplicación sistemática de lineamiento de triage, ¿verdad? Y van explicando por qué, ¿verdad? Incluso aquí ponen algunos elementos de valor, ¿verdad? De cómo está la situación. Es como hacer una descripción de la radiografía, de cómo está la situación sin intervención. Luego los objetivos que ustedes pues ya los habían avanzado, ¿verdad? En el módulo 1 y que en la medida que ustedes van redactando, de acuerdo a las herramientas que se les dan en el módulo 2, módulo 3, en todos los módulos, pueden ir perfeccionando estos objetivos sin que se aleje de la redacción inicial, ¿verdad? O sea, pueden mejorar la redacción, pueden decir, no, quizás este verbo no pega mucho con todo lo que hemos desarrollado ya. En el caso del grupo 3 se han mantenido, solo han ido mejorando la redacción. Luego viene la metodología. Aquí ustedes ponen en práctica lo que aprendieron en el módulo 1, ¿verdad? Recuerdan el análisis de la situación, las herramientas de calidad que ocuparon con la lluvia de ideas, cómo enlistaron los problemas, ¿verdad? Ahorita aquí se ve desconfigurado porque esto se va a ir, digamos, editando en la medida de que van avanzando los módulos. Y luego vienen una serie de preguntas que son preguntas orientadoras para que ustedes vayan redactando los párrafos de cómo se ha dado la situación. Entonces, por ejemplo, en el caso del grupo 3, doctora Andrea, si les cuenta a sus compañeros cuál es el problema que quieren o la situación que quieren intervenir ustedes en relación al triage. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nosotros, la verdad, el tema que tomamos a bien fue el triage porque en el Hospital Nacional de San Vicente había una larga espera, ¿verdad? Entonces, efectivamente lo hicimos así. El doctor nos ha ayudado con toda esa información, aparte de lo que hemos estado recopilando, ¿verdad? Y el tema en específico de nosotros, el que estamos abordando, es reducir los tiempos de espera en la atención de pacientes en la unidad de emergencia del Hospital Nacional Santa Teresa Gertrudis para el año 2022. Hospital Santa Gertrudis, doctor. Santa Gertrudis. Sí, Santa Teresa es Zacatecoluca. Sí, perdón, Santa Gertrudis, para el año 2022. Entonces, este es el objetivo a vencer, ¿verdad? El tema en el que estamos estudiando. Hemos avanzado mucho, ¿verdad? Y efectivamente se ha visto la mejora porque lo hemos comentado con el doctor Reina, ¿verdad? Que él es el que nos ha ayudado mucho con la información y aparte de todos los compañeros, ¿verdad? Que los aportes que cada uno ha dado a nivel de investigaciones individuales, más la información que está en las páginas web, ¿verdad? Excelente. Que es todo eso lo que hemos estado recopilando. Excelente, doctora, muchas gracias. Entonces, a partir de ese contexto, vienen las preguntas un poco generadoras para hacerles más fácil la redacción. Por ejemplo, ¿cómo ha sido el liderazgo y el compromiso de la alta dirección para promover esta mejor práctica? En este caso, ustedes van a poner un poco lo que ha descrito doctora Andrea, ¿verdad? Diciendo de que a nivel de la dirección ha habido acompañamiento del proceso, no solo en la ejecución, sino que desde el proceso de identificación de la problemática. O sea, es un poco redactarlo, dando a entender, ¿verdad? En este caso es así. Podemos tener casos en donde ustedes podrán decir, algunos grupos, no, miren, realmente la alta dirección no se ha involucrado en el tema de la mejor práctica, encontramos nosotros estas brechas, necesitamos mejorar por aquí, o sea, no deben de describir
lo ideal, ¿vea? Sino que lo que está pasando y lo que realmente ha pasado en torno a esa mejor práctica. Entonces se les deja estas 4 preguntas generadoras para hacerles más fácil la redacción de esos párrafos. El párrafo debe de ser concreto, preciso, conciso, ¿verdad? Relacionado con toda la problemática. No es echarle flores a la dirección, ¿verdad? Ni tampoco el efecto punitivo de si sirve o no sirve, no son juicios de valor, sino que un análisis contextualizado de cómo, ¿verdad?, se evidencia el liderazgo y el compromiso, o no se evidencia el liderazgo y compromiso de la alta dirección. Luego tenemos otro ítem que tiene que ver con el apoyo para el desarrollo de implantación de la mejor práctica, siempre relacionado al involucramiento y al liderazgo y compromiso de la alta dirección. Por ejemplo, puede haber un equipo operativo que esté identificando una problemática, que dé algunas propuestas de solución, pero que en el momento que se propone, la alta dirección diga, no, miren, gracias por esa propuesta, pero en estos momentos nuestro contexto se va a dirigir hacia otra línea, otro objetivo. Eso también lo pueden redactar ahí. Como les digo, no es hacer críticas ni juicios de valor, sino más bien un análisis muy objetivo en términos académicos, ¿verdad? No perdamos de vista eso. Y en términos de aplicación de las metodologías y herramientas que les estamos brindando a lo largo del posgrado. Reconocimiento al equipo de trabajo. Realmente, en este caso, como es el Hospital Nacional Santa Gertrudis de San Vicente, que es un hospital de la red pública del Ministerio de Salud, ¿verdad? Cuando se pregunta qué políticas e incentivos aplica la organización para promover el desempeño, tienen que irse de lo general a lo particular. Puedes decir, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Salud existe una política de incentivos, o puede ser que no existe una política de incentivos, ¿verdad? Pero a nivel nacional. Sin embargo, a nivel local, o sea, del hospital, el equipo de alta dirección o alta gerencia puede haber establecido algunos criterios o algunos parámetros que favorezcan una estrategia de incentivos. Entonces, eso es lo que van a describir en ese ítem. Luego, hay una pregunta que si ustedes lo ven, van a decir, miren, pero esto ya lo vimos arriba. Sí, aquí se viene ya con el detalle. Identificación y selección de la oportunidad de mejora. Esto lo trabajaron en el módulo 1, entonces por eso les pongo acá documento del módulo 1, que ya lo tienen ahí. ¿Cómo se identificó? Ahí describen ustedes, se hizo una reunión con todo el equipo operativo, la alta gerencia, se hizo lluvia de ideas, ¿verdad? Se hizo una lista de problemas y para luego hacer una priorización. Entonces, un poco describir lo que hicieron ahí. ¿Qué parámetros utilizaron para la priorización? Ahí describen brevemente que aplicaron la matriz de Hanlon, ¿verdad? La cual al final dio un puntaje de tanto, o sea, hacen una descripción muy sintética, sin perder la esencia, ¿verdad?, de la metodología, pero muy resumida, de cómo priorizar y la herramienta que ocuparon. Luego la identificación de la causalidad, que en este caso el grupo 3 ocupó el diagrama de Ishikawa, ¿verdad? Y acá donde dice estándares de calidad relacionados, sabemos que en el caso del Ministerio de Salud ya se cuenta con unos estándares de calidad. Entonces ustedes busquen cuál se relaciona con el triage, ¿verdad? Y ahí ponen que de acuerdo a la normativa de calidad que el Ministerio de Salud tiene, esta intervención, ¿verdad?, promueve el fortalecimiento o la mejora de los estándares tales y cuales, el 20, el 8, no sé, el que más corresponde. La brecha identificada, ¿a qué nos referimos? Es decir, a partir de los estándares, ustedes van a decir, para el Hospital de San Vicente, el estándar relacionado para el triage, hoy por hoy tiene, por decirles un número, porque no sé cómo estarán ahorita, tienen que buscar en el sistema, pero hipotéticamente decimos, no, el estándar está en un 50% y el umbral del estándar dice que para garantizar que se cumpla la calidad en ese rubro, debe de tener como mínimo un 80% de cumplimiento. Entonces, ¿cuál es la brecha identificada ahí? 80, que es el umbral, menos 50, que es lo que tiene ahorita,
nos da una brecha del 30%. Quiere decir que con esta propuesta de mejora se pretende en 1 año, en 2 años, en el tiempo que ustedes hayan analizado, cerrar esa brecha gradualmente. Recomendación, no se pongan metas muy altas de cierre de brechas, por decirles, si la brecha es 30%, no vayan a poner que en 6 meses van a tener 15%, ¿verdad? Entonces, porque es difícil, ¿verdad? No es tan fácil. Entonces tienen que ir poniendo ahí. Luego les pregunta, ¿la oportunidad de mejora se relaciona con la autoevaluación de la Carta Iberoamericana? Bueno, la Carta Iberoamericana se ha venido desarrollando en todos los hospitales desde el año 2008. Y hay que ver si todavía la tienen habilitada y si no, pues la última que midieron y ponerlo ahí, ¿verdad? En el caso del Hospital de San Vicente, la última evaluación de la Carta Iberoamericana fue en el 2016, 17, no sé, el año que sea. Luego, en la recolección y análisis de la información, aquí ustedes van a poner todas las herramientas de calidad, pero también todo lo que han aprendido en el módulo 3 con doctora Lilian Cruz. Aquí viene lo de la planificación, ¿verdad? Ya con el doctor Jonathan vieron algunos detalles, aunque no profundizaron mucho en términos de planificación, pero en el módulo 6, con el doctor García, van a poder, digamos, irlo ampliando. Entonces, ahorita con lo que han visto, o sea, con el desarrollo del módulo 4, el grupo 3 ha avanzado así. Esta sería su integración del trabajo. Y así tienen que ir siguiendo. Entonces, cuando ya vayamos en el módulo, cuando terminemos el módulo 7, vamos a volver a hacer unas sesiones grupales para ver cómo van y si tienen alguna dificultad. Preguntas hasta aquí, tanto para el grupo 3, que a quienes agradezco el apoyo con darnos la información, como para el resto del equipo que está conectado, por favor. ¿Todos los grupos van haciendo así la integración o cómo lo van, o han tenido alguna dificultad? Me gustaría escucharlos. Doctora, ¿Sí? me permite una pregunta. Cuando usted se refiere a los estándares de calidad, vamos a buscar específicamente mensal, ¿verdad? Porque es el ente rector. Y ese textualmente tendríamos que poner los acápites, digamos el texto. No. Por ejemplo, el Ministerio de acoplarlo. El Ministerio de Salud tiene un sistema de información de calidad en donde recopila 29 estándares, 28 de la gestión propia de los servicios de salud y el 29 que tiene que ver con la calidad de la atención con encuestas de satisfacción. Entonces, por ejemplo, ustedes creo que es el estándar 27, el de la emergencia. No me acuerdo ahorita. Pero ustedes buscan ahí, me imagino que el doctor Reina pues tiene clave para entrar al sistema y si no, pues habrá que gestionarlo ahí. Pero está el sistema, entonces ustedes buscan revisan toda la base, todos los estándares y dicen, el estándar 24, yo no sé, el que sea, es el que más se apega a el tema del triage. Entonces ahí ustedes analizan cómo aparece para el último mes que se ha medido el estándar y describen cómo es la situación para poder medir la brecha que tiene el estándar en relación a cómo han encontrado la problemática. No es que tengan que copiar y pegar cosas de ahí, sino que, bueno, alguna imagen de cómo va la gráfica, eso podría servir para ilustrar mejor el proceso. ¿Preguntas? Comprendo, doctora, gracias. Ok. Dice el doctor Alonso Mejía, las reuniones se han realizado con todos los equipos. Ahorita solo con el equipo 3, doctor, porque estábamos esperando hacer esta sesión. Luego de la vacación ya vamos a tener, espero yo que en 2 sesiones, poderme reunir con el resto de grupos.
¿verdad? Entonces queríamos hacer esto primero para que cuando tengamos las reuniones con el resto de los grupos, ¿verdad? Ustedes ya tengan avanzada el proceso de integración del documento. Gracias por la pregunta. ¿Algún otro comentario adicional? Ahora el doctor Rafael Trejo ha levantado la mano. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Sí, doctor Trejo, adelante. Hola, doctora, buenas tardes. Yo tengo una duda porque nosotros hemos escogido un tema de la, la capacidad de la enfermería para atender, la relación paciente-enfermera, ¿verdad? Sí. Ya al ver así, yo he andado buscando en el ministerio, hay manuales de trabajo de enfermería, etcétera, pero ninguna establece cantidad o estándar, porque ahí es cierto que dice que tenemos que ver el estándar como para tener nosotros una base, pero cuando no hay información así, pues es difícil, pues porque igual está como para hacer comparación de la productividad de una enfermera, por ejemplo, tendríamos que, es bien difícil a veces porque el CIMOU sí lo deja a veces alguna información, pero no toda, casi siempre tenemos que tener un usuario con permiso, ¿verdad? Gracias, doctor Trejo. Excelente pregunta. Y esta es una pregunta para todos los que trabajan, afortunadamente en cada uno de los grupos ha quedado personal que trabaja con el Ministerio de Salud. Pregunta, ¿todos conocen el sistema informático de calidad del Ministerio de Salud? Porque los directores y los jefes deben de tener clave. ¿Conocen ese sistema? No, dice el doctor Mejía. Ok. Bueno, esta es digamos, es una situación que habría que revisar, ¿verdad? Porque yo lamentablemente ya no tengo clave para entrar al sistema, porque pues si ya no trabajo con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero sí les puedo decir porque pues yo conduje esa experiencia y el sistema ahí está. Me parece que ustedes pudieran, si pueden, pues a través de sus diferentes cargos que tienen, poder solicitar clave con doctora Peralta, que es la jefa de calidad, entiendo yo, a nivel del ministerio, para poder ingresar a la base y poder revisar. En cuanto al tema de los manuales, en función de la relación, cuántas enfermeras por médico, enfermería tiene ya esa carga laboral. Entiendo que la licenciada Ludis es la nueva, la jefa nacional, creo que podrían también indagar por ahí a través de un correo, pero podrían tenerlo. Si en caso no tuvieran esa información, ¿verdad? Pueden ocupar los parámetros internacionales de cuál es el deber ser en cuanto a la relación, cuántas enfermeras por paciente, aunque la idea es contextualizarlo con los datos nacionales. Doctor Trejo, ahí no sé si usted, porque usted tiene jefatura ahí en el hospital, ¿verdad? Sí, lo tendría que decir de calidad. Es que así fue como me di cuenta cuando estábamos trabajando en demografía, ¿verdad? Uh-huh. Que tenía que tener permisos y todo eso. Entonces ahí me ayudó el de calidad y probablemente me pueda ayudar siempre, ¿verdad? Lo que ¿Quién pasa es está en que calidad ahí? el doctor, se me dio el apellido, pero estaba en San Miguel antes. Centeno. Ajá, el doctor Centeno. Ah, bueno, entonces el doctor Centeno perfectamente, porque él es uno con los que trabajamos, me lo saluda de Lo paso. que pasa es que mi pregunta es más que todo porque nosotros escogimos otro hospital, entonces eso más que todo si necesitaríamos hacer permisos ¿Qué para estar hospital en tienen Sacamil, ustedes? Sacamil. Ujú. Ah, pero ahí el doctor Centeno les puede ayudar, creo que en calidad del Sacamil, no sé si siempre seguirá el doctor Bonilla. No, no sé. Habría que ver ahí, apoyarse No. con el doctor Centeno, ¿eh? Ok. Uh-huh. Vale, Pero si no, cualquier cosa, pues me van avisando y yo veo cómo les apoyo ahí. Si no, pues le mandan un correo a la doctora Peralta, claro, que es la jefa nacional. Ajá, ok. claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Dice en el chat, dice el doctor Reina, lo que podría hacer quizás sería ver si puedo ayudarles con los que necesitan. Ah, excelente, doctor, sería genial, porque así les ayuda a sus compañeros.
poder conseguir esa información, porque usted como director sí, sin duda tiene esos permisos para entrar a todos los sistemas. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta más? Bueno, si no hubiera dudas ahorita, no se preocupen, ¿verdad? Nuevamente, agradecerles al equipo 3, ¿verdad? Y luego al regreso de la vacación, ya van a estar recibiendo la convocatoria, los diferentes equipos que faltan para poder reunirnos con ellos. Pero esta es un poco la lógica que debe de llevar el trabajo integrado. Así que dejamos esto por el momento en pausa, ¿verdad? Si en el transcurso siguen teniendo dudas, pues me mandan en el chat, en el aula virtual. Voy a dejar de compartir esto para compartirles la clase de hoy, pero ahorita les pido unos 5 minutos de pausa, por favor, porque debo de conectarme al grupo 2 para presentar al docente que inicia módulo. Ya estarán todos ahí, ingeniero, en el grupo 2. Creo que ya debe estar el ingeniero, pero permítanme unos 5 minutitos, solo presento al docente, por favor.
Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha claro? Sí, Se doctora. escucha claro, se escucha Ok. perfecto. Bueno, gracias por la espera. Ya hicimos la presentación en el otro grupo, así que arrancamos con ustedes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente un placer volver a encontrarlos en este proceso de aprendizaje, ahora con el módulo 5. Como nada, si se fijan, ya prácticamente vamos llegando al final, ¿verdad? Así que vamos avanzando rápidamente. El módulo 5 está dedicado a todos los aspectos de la economía de la salud y les voy a compartir un poco lo que ya tienen ustedes en el aula, que para los que ya revisaron, ¿verdad? En la semana 1 les he colocado la jornalización didáctica, que es donde está que es los temas que vamos a desarrollar semana por semana. También ya les coloqué el primer foro, que es evaluado, ¿verdad? Y el cual van a tener prácticamente toda la semana para poderlo responder. Y les he colocado también, bueno, aquí está la sesión sincrónica, ¿verdad? Que son los enlaces que el ingeniero pues nos apoya siempre colocándolo. Está la clase en PDF, que es lo que vamos a revisar ahora para que puedan revisitarlo. Y posteriormente se va a subir el video de la clase. Además, les he agregado un libro que se llama Fundamentos de Economía para la Salud. Es de lo más actualizado que hay ahorita en materia de economía para la salud. Es bastante extenso, pero de muy fácil y armónica lectura. No es para que lo lean todo de un solo, sino que para que les sirva de referencia y puedan tener dentro de su biblioteca virtual, ¿verdad? Este tipo de documentación. En la medida que vamos avanzando en la semana, yo les voy a ir compartiendo también más bibliografía, ¿verdad? Para que puedan tener para futuras consultas. Esto es en cuanto a lo que les he colocado en el aula virtual. En cuanto a la jornalización, quería hacerles una acotación que si ustedes se fijan, la semana 1 arranca justamente hoy, 31 de julio, y tienen programada una semana 2 para el 7 de agosto. Pero como ustedes se pudieron dar cuenta ahora en el chat, les mandamos la comunicación oficial que el 7 de agosto no tendremos sesión sincrónica. ¿Por qué? Porque es vacación. Entonces la sesión de la semana 2 la vamos a desarrollar el siguiente sábado, que es 14 de agosto, ¿verdad? Y vamos a correr en un sábado, ¿verdad? Yo voy a ponerles el documento con las fechas actualizadas, ¿verdad? Porque justamente hoy nos notificaron que el otro sábado, en efecto, aunque ya no es vacación, digamos, oficial, pero por el tema de que 6 cayó viernes, pues les vamos a dar el sábado, ¿verdad? Para que puedan descansar. Entonces, esto es en cuanto a la documentación que está disponible en el aula. Ahora vamos a hablar, bueno, le quiero también ver aquí unos elementos. En la semana 1, que es ahora, vamos a revisar el objeto de estudio de la economía para la salud, vamos a hablar un poco de la oferta y la demanda, ¿verdad? El compromiso fiscal, el sistema de salud en el marco del modelo neoliberal y las fuentes de financiamiento. Para la semana 2 y 3 ya arrancamos con una metodología de costos en donde ustedes van a aprender, ¿verdad? Cómo hacer el análisis de costos del centro de atención que han elegido ustedes para el proyecto de intervención de mejora, ¿verdad? Entonces, y es metodología que lo pueden aplicar en cualquier ámbito de los servicios de salud. Para que vayamos construyendo, ¿verdad? Una aplicación práctica. Yo les voy a dar toda la información. No se preocupen por los datos, porque yo sé que en esta coyuntura es bien difícil por cuestiones de tiempo y por cuestiones de la pandemia estar recolectando información in situ. Entonces yo les tengo ya preparadas las matrices con información real de los servicios de salud de El Salvador, pero que para efectos del ejercicio va a ser un poco más un ejercicio académico, ¿verdad? No son los datos reales, por decirles, del Hospital El Salvador, o San Miguel, o Santa Ana, o San Vicente, que es uno de los centros que han elegido. Entonces, esto es un breve repaso de lo que les he colocado en el aula. Es importante que ustedes lo revisen, ¿verdad? Para que puedan ustedes estar al día con toda la información.
Vamos a salirnos del aula virtual. Y no sé si ya están viendo la presentación. Sí, doctora, ya. Solo que... vamos a ver. Ya ven la presentación, pero no, ya en pantalla completa la ven. Sí, en pantalla completa se ve ahorita. Excelente. Entonces, hoy vamos a desarrollar esta sesión, no va a ser tan extensa porque he tratado de darles, como decimos en buen salvadoreño, la lechita de lo que ustedes deben de saber en términos de economía de la salud, ¿verdad? En términos conceptuales, en términos del contexto latinoamericano y el contexto nacional, ¿verdad? Para que eso sea más fácil en las siguientes sesiones. Siempre activando el mecanismo de que si tienen preguntas, en el momento que les surjan, por favor, con toda confianza, pueden avanzar preguntando. Estaba revisando el chat que estaban preocupados que yo ya me había ido de la clase, pero no, ya estoy de regreso. Voy a hacer una pausa para presentar en el otro grupo al docente. Ok. Vamos a ver. Bueno, como les decía, en la parte de la jornalización, la temática que vamos a revisar ahora, ¿verdad? Es el objeto de estudio de la economía para la salud, la oferta y demanda de salud, el compromiso fiscal en relación al derecho a la salud y la cobertura universal. Este es un tema que en los últimos años ha tomado bastante auge por el tema de los grandes retos que tienen los países y la pandemia que vino a agudizar el tema fiscal, ¿verdad? En cuanto a contribuciones hacia la cobertura universal. Entonces vamos a discutir un poquito al respecto. Vamos a hablar un poco cómo dentro del sistema de salud actual que el país tiene, cómo se ve esa relación de financiamiento y gasto en salud, ¿verdad? Y cómo vemos la tendencia hacia una mayor incremento en relación al PIB o cómo vemos la situación, ¿verdad? Espero que no se caiga la señal porque está una tormenta eléctrica terrible. Espero que no nos falle. Algunos conceptos claves. Cuando nosotros hablamos de economía para la salud, en el ámbito, digamos, de la salud pública y en el ámbito médico, no es muy frecuente, ¿verdad?, encontrar que se hable mucho de la economía de la salud. Por ejemplo, para todos los que nos hemos formado como médicos, como enfermeras, como trabajadores sociales, las diferentes disciplinas de la salud, ¿verdad? Hablar de economía de la salud no está ni tan siquiera en la currícula. Por eso es importante que dentro de las maestrías de salud pública, de administración y gerencia, y en este posgrado poder hablar al respecto. Entonces, en economía es la ciencia que estudia cómo los hombres y la sociedad eligen las opciones para utilizar los recursos que cada día son más escasos, ¿verdad? Y poder producir, distribuir y consumir, ¿verdad? A nivel de, en términos de bienes y servicios. Eso en términos generales, la economía. Dentro de la economía tenemos también la microeconomía, la macroeconomía, que para efectos del módulo no vamos a entrar en tanto detalle porque ahí ya implica incluso trabajar con balanzas de pago, toda la retribución y recaudación fiscal, o sea, y no es ese el objetivo. Entonces, en la microeconomía lo que se ocupa es ver cómo las familias dentro de su economía o ingreso familiar consumen los bienes y servicios, cuáles son la propuesta o la oferta del mercado a nivel empresarial, institucional, tanto público como privado, para satisfacer esa demanda que los hogares puedan tener. Y la macroeconomía es el comportamiento a nivel nacional de cómo se manejan las cuentas en salud. Creo que muchos han escuchado el tema de las cuentas nacionales de salud, en donde se ve cómo es la comparación del presupuesto asignado con el presupuesto requerido. Entonces, ya viendo específicamente por qué es importante aplicar la economía en la salud pública, en el ámbito
o la perspectiva de economía de la salud, es porque esta rama, ¿verdad?, tiene como objeto estudiar el proceso de salud e enfermedad, tanto en su descripción como en la búsqueda de sus causas y consecuencias. Pero más allá de las causas y las consecuencias, es ver cómo el Estado está preparado para cubrir todas esas demandas que se tengan, ¿verdad?, en los países. Importante tomar en cuenta el perfil epidemiológico, ¿verdad? Tomar en cuenta también otros elementos que se tengan para poder analizar esta situación. Denme un segundito que creo que hay una falla aquí. Voy a bajar un poquito esto. Ahí estamos. Ok, gracias. Entonces les decía de que en concreto, ¿verdad? Es importante aplicar los principios de las ciencias económicas en el ámbito de la salud pública, porque más allá de saber por qué se enferma la población y cuáles son las medidas que se dan o las atenciones que se dan en los servicios de salud, es ver también cuánto nos cuesta atender esa problemática, cuánto nos cuesta cada uno de los problemas que se identifican y cuánto cuesta la transición epidemiológica desde un estado de salud agudo, digamos, hacia un estado de salud de la cronicidad. Hoy en día vemos de que el perfil epidemiológico, pues hay una transición acelerada hacia las enfermedades crónicas que hace algunos años pues eran concentradas en adultos mayores o personas ya arriba de los 55, 60 años, y que hoy por hoy podemos ver que realmente las enfermedades crónicas están afectando a población muy joven. Tenemos hoy por hoy en las estadísticas incluso población adolescente con comorbilidades de adultos mayores, obesidad mórbida, dislipidemias, obesidad, bueno, en todos sus grados, hipertensión. Hoy de cara a la apertura de la vacunación en estos rangos de edad, realmente va a ser interesante después sistematizar, ¿verdad? Dentro de los formularios que se llenan antes de la aplicación de la vacuna, en donde dice qué comorbilidades tienen. Creo que va a ser un sustrato importantísimo para poder caracterizar a esta población adolescente y población joven, ¿verdad?, que llegó a una instancia para una vacuna puntual, qué morbilidades son las que han descrito tener, ¿verdad?, para ver hacer algún cruce en cuanto a posibles efectos secundarios y cómo esto puede agudizar una situación. Cuando hablamos también de economía, es importante, ya les decía yo que el objeto, digamos, es ver cómo se da este balance o este binomio, ¿verdad?, de oferta-demanda, de qué es lo que demanda la población a partir de sus problemas de salud, qué es lo que demanda el Estado a partir de la configuración de sus servicios de salud o centros de atención, ¿verdad?, y en toda la dinámica del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es importante tipificar y caracterizar la oferta y la demanda en salud. Es decir, yo tengo una población de 6 millones de habitantes en El Salvador que debo de tener bien caracterizados para explicar qué es lo que requieren del Estado en términos de salud. Requieren atención para enfermedades crónicas, requieren atención para, bueno, la atención para el COVID. Ya vimos que esa fue una situación que nos puso de manifiesto, pero en contingencia, digamos, a todos los servicios de salud, al sistema en general, y no solo del país, sino que a nivel mundial, para lo cual fue importante analizar qué teníamos hoy por hoy dentro de la oferta de servicios. Cuando hablamos de la oferta de servicios, es la cantidad de un bien o servicio que un vendedor está dispuesto a vender en determinados precios. Este concepto es de muy fácil comprensión y muy fácil aplicación en términos de la empresa privada, instituciones que comercializan o que, digamos, maquilan algún producto. En el caso de salud es ver, ¿verdad?, el conjunto de servicios disponibles que pueden ser utilizados por la población, ¿verdad?, ya sea en forma gratuita o por medio del pago de una determinada cantidad de dinero. Sabemos que para el caso de El Salvador,
existe un sistema de salud que avala la gratuidad y que la ha mantenido y hoy por hoy se hace mucho más evidente esa gratuidad, pero que es importante costear, ¿verdad? Es cierto, el paciente no paga. Por ejemplo, los pacientes que asisten al Ministerio de Salud en toda su configuración no dan un pago en dinero, ¿verdad? Por los servicios que recibe, por las hospitalizaciones, por las consultas externas, por las atenciones en emergencia, por visitas domiciliares, por programas de vacunación. O sea, el paciente no da un dinero, no da un pago. Pero sí, este pago es retribuido a través de del pago de impuestos que se hacen en todos los bienes y servicios que una persona pueda consumir en el país. Entonces, es importante conocer la oferta que se tiene para poder costear esa oferta. Por ejemplo, hoy con la creación del Hospital El Salvador, habrá que ver cuál es la oferta que tiene y cuánto nos cuesta. Va a ser interesante si se pudiera hacer un estudio de costos en ese sentido. ¿Qué es la demanda? La demanda en términos generales es el número de unidades de un determinado bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un determinado periodo de tiempo según determinadas condiciones. Esto tiene que ver de acuerdo a los precios, a la calidad, al ingreso y a las preferencias de los consumidores. ¿Qué ejemplos podemos tener nosotros en este tema de la demanda de cara a hoy con la pandemia? Me gustaría escuchar algunas participaciones. Un ejemplo claro sería... Hola, doctora, con respecto a la demanda, bueno, obviamente, si comparamos... Perdón, habla doctor Ortiz. Ah, bueno, y después doctor Trejo que pidió la palabra también. Sí, adelante, doctor Ortiz. Sí, por ejemplo, estamos haciendo un comparativo entre los casos que vemos de IRA con respecto al año pasado, como está más lo de la cuarentena, ¿verdad? Pues tenemos que en este momento se nos han aumentado los casos. Siempre asignamos un médico para IRA, pero hay ocasiones en que la cantidad de pacientes que solicitan la atención por IRA es bastante grande y no tenemos suficiente como para decir infraestructura para poder decir vamos a aperturar 2 consultorios y vamos a tener 2 médicos ahí. Entonces hay momentos en que la demanda aumenta, ¿verdad? Más en los casos de los centros vacunatorios, donde hay gente que aprovechando que va, dice, bueno, voy a pasar la consulta también, ¿verdad? Pero sí ha habido un refuerzo a algunas intermedias y realmente pues con eso se está saliendo adelante. Gracias. Gracias, doctor Ortiz. Excelente ejemplo. Eso es la demanda en términos de el número de usuarios que están, valga la redundancia, demandando una atención en concreto, ¿verdad? Por una patología en específico. Doctor Trejo, quería participar. Sí, yo creo que un ejemplo claro sería la gran demanda de equipos de cosas de protección, alcohol gel, alcohol, mascarillas, que inclusive empresas que hacían cosas como cosas de belleza, hasta dejaron de producir para hacer alcohol, para hacer alcohol desinfectante. Entonces, yo creo que hasta todos tenemos allá un presupuesto para gastar en eso, ¿verdad? Entonces, Exacto. creo yo que esa es una demanda que se aumentó y que inclusive en la peor época se subieron los precios bastante. Y ahorita se han quedado un poquito altos, pero no como en una época que sí estaba escaseado. Claro, ese es otro ejemplo claro también de demanda. Ya vamos a hacer la retroalimentación a partir de sus participaciones. Gracias, doctor Trejo. Excelente ejemplo también. Doctor Reina, tiene la palabra. Adelante, doctor Reina. Hola, sí, claro. Yo con lo de la demanda quería como experiencia mencionar de que tenemos en el hospital un programa que se llama reemplazo de cirugía de prótesis. Bueno, reemplazo por la artrosis de las rodillas, el reemplazo articular, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta de que nosotros teníamos 10 pacientes pendientes que tenían 8 años de estar en espera, ¿verdad? Pero cuando hicimos la promoción, se nos hicieron 50 pacientes.
Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que la demanda de todas las patologías quizá por veces no las consideramos porque por veces la gente asume que no hay en los hospitales y no lo busca. En algunas situaciones en específico, porque la cirugía de prótesis, bueno, solo una prótesis cuesta, a nosotros como hospital nos cuesta casi $3,000. Ya no se diga afuera cuánto cuesta todo el servicio. Entonces, cuando uno busca demanda, la va a hallar en cualquier lado. Solo es de que empiece a generar un programa y se va a dar cuenta que la demanda es, y casi que siempre es, siendo sinceros, es insostenible por veces para el sistema de salud por los presupuestos que tenemos, la demanda tan elevada que ver. Sin embargo, se hace lo que se puede para ir tratando de sacar. Nosotros hemos sacado ahorita 20 personas pendientes que tenían casi 8 años de estar esperando una cirugía. Entonces, esta experiencia lo traigo en la demanda, como dice aquí, es lo que el paciente quiere y necesita. Entonces, es bien interesante ese aspecto, lo pongo ahí como ejemplo nada más. Excelente, muchas gracias. Ya le voy a hacer la retroalimentación. Doctor Mejía. Sí, el otro ejemplo en torno al COVID que quería contextualizar está relacionado a la prueba, precisamente para el diagnóstico de esta enfermedad. Y La no solo... PCR-RT. Sí, correcto. Entonces, como el paciente prácticamente previo a tomársela, pues se informa, cotiza, pregunta dónde se hace, el costo, y ahí se puede ver perfectamente la posibilidad de elección que ellos tienen, ¿verdad? Y que también no solamente se ha limitado a la parte de los síntomas, sino también como una condición para movilizarse, ¿verdad? Por ejemplo, a otro país. Entonces quizás es un ejemplo más a lo que han abonado los compañeros. Excelente. ¿Alguien más tenía la palabra? Creo que no, ¿verdad? No veo más manitas levantadas. Ok. Bueno, agradecerles a todos por su participación. En efecto, el caso que presentaba el doctor Ortiz, por ejemplo, de que a raíz de la pandemia se incrementaron, digamos, todas las consultas por las afecciones respiratorias, ¿verdad? Y eso viene también un poco a poner en jaque mate a los servicios de salud porque no siempre se está preparado con todos los insumos y todos los medicamentos para poderle dar respuesta a esa contingencia, ¿verdad? Que esto se dio en el marco de una pandemia. Ya le voy a dar algunos otros ejemplos ahí. Con lo que decía el doctor Trejo, en los equipos de bioseguridad, hoy por hoy las familias, y eso ya hay estudios del Banco Central de Reserva en donde dice en qué está ocupando, cómo distribuye sus ingresos la familia salvadoreña, ya aparece contemplado el rubro de implementos de bioseguridad, llámese mascarilla, llámese alcohol gel, llámese digamos, el amonio cuaternario, o sea, todo lo que la gente tiene prevista para su bioseguridad, las caretas, etc. Entonces, esto viene también a poner otro elemento. El ejemplo que ponía el doctor Reina con el tema de las prótesis o los reemplazos, digamos, de articulares, ¿verdad? De rodilla, creo que era. Fíjense que esto se puede dar no solo en el Hospital de San Vicente, se puede dar en cualquier hospital, en donde en la oferta de servicios o portafolio de servicios, digamos, no contempla, no se le informa al paciente que ese hospital brinde esa atención. Pregunto, doctor Reina, ¿la oferta de servicios hoy por hoy, o como usted la encontró, digamos, del Hospital de San Vicente, especificaba y le anunciaba este tipo de servicio de reemplazo articular? Doctor Reina, creo que se nos fue. No, aquí estoy, disculpe. No, lo que se pasa es que nosotros habíamos identificado nuestra demanda local. Entonces, nuestra demanda local se identificó y eran tantos pacientes, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos el consolidado de esos pacientes y los quisimos operar. Pero de paso compramos más extra por cualquier cosa, ¿verdad? La cosa es que como objeto de redes se publica, ¿verdad? Lo que hace el hospital. Entonces, la demanda se elevó de una manera exponencial porque a lo mejor quizás los otros hospitales no logran resolver esa situación, ¿verdad? Entonces, claro, pero ahí... hasta de San Miguel creo que nos llegaron 2 personas.
Pero ahí la pregunta es, ¿en el portafolio de servicios o la oferta de servicios que se le publica a la población está contemplado ese servicio que se llama prótesis de rodilla? No, al inicio no, no estaba contemplado por el hecho de que en sí, históricamente el año pasado obviamente no hicieron compras de eso porque no eran las prioridades, ¿verdad? Claro, y en la planificación que se hizo este año tampoco iba al inicio porque aún seguíamos en enero con lo de la pandemia y no se proyectó, pero empezamos a ver ahí por abril para mayo que existía esa necesidad con esas personas. Entonces ahí incorporamos el proceso, ¿verdad? Porque teníamos estas personas que ya venían bastante tiempo y cuando les preguntábamos, 8 años esperando, no pueden seguir 8 años esperando. Entonces hicimos algo al respecto y ahí es donde descubrimos eso, ¿verdad? Ya sabíamos que era, pero nunca pensamos que se nos iba a hacer tan elevado. Y así vamos a todas las áreas. Cuando uno quiere, por ejemplo, también tenemos un proyecto de mamografía, se nos elevó. Y así toda cosa que nos damos cuenta que la demanda, si uno la busca, es de prepararse, es de prepararse porque va a ir a encontrar esa experiencia me queda a mí en el sentido de a la hora de gestionar algún proyecto de mejora, ¿verdad? En la institución. Exacto. Y me voy a referir al ejemplo que ponía el doctor Mejía con el tema de las pruebas PCR, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando surgió, digamos, el punto más álgido de la pandemia, llegaron a costar hasta $150, $175, era exagerado. Ahora vean cuánto cuesta una PCR, ¿verdad? Ha ido bajando y se ha ido ampliando el mercado, ¿verdad? Al inicio era un par de laboratorios que lograron cumplir sus estándares para poder realizar las pruebas, pero luego vino un sistema de regulación del mercado para garantizar que la prueba que se estaba ofertando y que la gente estaba pagando de su propio bolsillo, ¿verdad? Reuniera los criterios porque eso era un parámetro de la regulación sanitaria. Entonces, ahí podemos ir viendo cómo está este balance, este juego de oferta y demanda. En el tema de, como dice el doctor Reina, si uno busca la demanda, ahí está. Pues claro, la demanda siempre va a superar a la oferta en algunos casos. Sin embargo, en el tema de los servicios de salud es fundamental tener caracterizada la población de influencia o la población de responsabilidad de los centros de atención para poder caracterizar la oferta y poder informar a la población sobre cuáles son los servicios que ese centro de atención tiene la capacidad instalada, ¿verdad? No solo en términos de espacio, sino también de profesionales, de medicamentos, de insumos, etcétera, para poder atender esa oferta. Entonces, importante. Entonces, cuando hablamos que es la demanda en el sector salud, ya ustedes con los ejemplos que me han compartido, pues lo hemos ejemplificado muy bien. Es lo que el paciente quiere y necesita y por lo que está dispuesto a pagar un precio determinado. En el ámbito de la salud pública, digamos en la red nacional de los servicios de salud, un paciente puede requerir una prótesis de cadera, de rodilla, una intervención quirúrgica, digamos, en particular. Pero no siempre, o sea, el paciente no va a pagar en dinero efectivo, ¿verdad? Sino que eso es algo que el servicio debe de ofertarlo a partir de la tributación que este usuario ya hizo a través de sus impuestos o, digamos, el copago que pueda hacer otros usuarios. En el caso del seguro social, ¿verdad? Los derechohabientes se puede decir que pagan doble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tributan al fisco con los impuestos y además pagan una cotización dentro del seguro social, ¿verdad? Que es una cotización que es suministrada por el individuo, por el empleador y por el Estado, ¿verdad? A través de los impuestos. Entonces, este balance, ¿verdad? Es importante tenerlo claro a la hora de hacer el análisis. Durante el módulo vamos a hacer un ejercicio de cómo hacer un análisis de oferta y demanda a partir de los centros de atención que ustedes ya tienen definidos. Cuando nosotros hablamos de oferta, hay que analizar también quiénes son los posibles ofertantes. En este caso, de la red pública, pues tenemos ya los hospitales configurados, tanto para el Seguro Social, para el Ministerio de Salud, para el Bienestar Magisterial, para Sanidad Militar, etc. Pero no podemos dejar de vista o de lado que se tiene un sector privado en salud. Vuelvo al ejemplo que decía el doctor Reina, con el tema de la prótesis. Pues sí, si vemos que eso está disponible
en el hospital, ya él hizo más o menos un costeo de cuánto implica ese reemplazo, cuesta más o menos $3,000, dice, ¿verdad? El paciente, si ve que la lista de espera va para 2 años, él y necesita hacer ese reemplazo, él se va a ir a buscar en lo privado que se lo haga. Entonces ahí es donde viene el tema también de el acceso universal y la cobertura universal. Hay que revisar las listas de espera, hay que ver la capacidad. Bueno, el doctor dice, compramos un poco más por si acaso. Esa compra de más tiene que estar justificada a partir de la demanda o la posible demanda, que implica la necesidad de caracterizar muy bien a su población a través de los censos, de los motivos de consulta, del perfil epidemiológico, ¿verdad? Y de otros elementos. El ofertante debe de reunir características, no solo el ofertante público, sino también el privado. La tecnología que ocupa, los recursos materiales, humanos, institucionales disponibles para ofertar un servicio en especial, ¿verdad? El tema de cómo es el tipo de usuario que están atendiendo, ¿verdad? Conocer cuál es la importancia o el impacto que pueda tener en el paciente el no atender esa demanda oportunamente o irlo postergando, ¿verdad? Y también, pues, establece un reto para, digamos, un poco de comparabilidad de lo que se hace en lo privado versus lo público. Así como el ofertante tiene que reunir algunas características, la población que demanda, ¿verdad? O demandante de un servicio en particular, ¿verdad? Debe de estar conocedor que si va a lo público, ¿verdad? No va a pagar nada en efectivo en ese momento, pero que debe de cumplir ciertos requisitos para entrar en esa lista de espera. Y en el término privado, pues ahí es el tema de disponibilidad económica. Importante el nivel educativo de ese demandante. ¿Por qué? Porque nosotros damos por sentado de que todo lo que expresamos nosotros en nuestras publicaciones, ya sea en redes sociales, en documentos normativos, etcétera, la población lo comprende. Esto tiene que ver mucho con el nivel educativo de la población que visita nuestros centros de atención, ¿verdad? Podemos tener casos excepcionales de pacientes que no tienen un nivel educativo tan grande, pero que tienen un nivel de comprensión y conocimiento de la situación pues muy claro. Hay que ver con el tema de las creencias y las actitudes. Ustedes hoy con el tema de la pandemia pudimos ver cuánto peso tuvo los mitos y creencias de la población en términos de las medidas de bioseguridad, de cómo se transmitía el virus. Hoy con la vacuna, que si la vacuna A es mejor que la B, si la B es peor que la C, bueno, todas las cosas que se han dado, ¿verdad? A nivel del país. El tema también de la capacidad técnica que puedan tener quienes brindan esa atención y la accesibilidad para el paciente también, ¿verdad? Para poder hacerlo de acuerdo al problema identificado. Cuando hablamos nosotros de oferta y demanda, debemos de analizar también quién es nuestro mercado proveedor. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, volvemos al ejemplo de la pandemia, ¿verdad? Vimos de que hubo un momento en donde las mascarillas se pusieron tan caras porque ya los productores se habían acabado. No sé quién tiene activado el micrófono, si lo puede, gracias, silenciar. Habían terminado toda su materia prima, ¿verdad? Y no había manera que entrara más materia prima por el tema de fronteras y todo eso. Entonces hay que analizar en diferentes contextos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que ser previsores para la contingencia. Y por eso fue que se encarecieron las mascarillas, cajas que costaron hasta $50, $60, caretas que costaban $25 o $20 y ahora vemos que hasta por $1 están en la calle, ¿verdad? El otro día que iba para mi trabajo pasé por el lado de oncología y ahí están un montón de carritos en emprendimiento, ¿verdad? Que antes vendían comida, hoy venden mascarillas. Entonces las cajas de 50 mascarillas quirúrgicas a $1.50. Se pueden imaginar cuando en el pleno auge de la pandemia llegaron a costar hasta $30, $40, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer muy bien a nuestro mercado proveedor
¿verdad? En términos, en contextos tradicionales o normales, digamos, y en contextos de una emergencia sanitaria. Importante conocer también quién es nuestro mercado competidor. ¿Por qué? Porque esto nos puede también encarecer o abaratar un producto, ¿verdad? De repente podemos incluso hasta inflar los precios exageradamente, y ahí es donde viene el mecanismo regulador, que es importante que esté claro a la hora de analizar la oferta, la demanda y el mercado, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? Si no hay preguntas, me gustaría que tomáramos unos breves minutos para leer la pregunta que les hago ahí, o la aseveración, ¿verdad? Y me gustaría conocer las opiniones de ustedes al respecto de la siguiente afirmación. Los servicios de salud son productos totalmente elaborados que se entregan a los pacientes para su consumo. ¿Qué opinan al respecto? Sí, doctor Ortiz, adelante. Adelante, los escucho. El doctor Ortiz había pedido la palabra. Perdón, doctora, que tenía problemas con el audio. No, no se preocupe. Sí, que por ejemplo, hablando de lo que es el sistema público, nosotros hay varios grupos de edad que ya tienen o determinadas, como por ejemplo las enfermedades crónicas no transmisibles priorizadas, que ya tienen su guía, ¿verdad? Entonces pudiéramos hablar de que ya para ese grupo de la población ya hay una guía y como una sistematización en lo que es la atención de salud. Y eso es lo que se le ofrece a cada paciente. Asimismo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la atención a la embarazada, que ya lleva su protocolo, toda una papelería especial. Entonces yo considero que sí, ¿verdad? Que tal vez en algunos casos hace falta como tener mayor detalle sobre estos protocolos de atención en algunos casos, ¿verdad? Pero siento que sí, o sea, no es que le damos al paciente una atención con base a simplemente un criterio o que no esté basado en algo científico, ¿verdad? O técnico, ¿verdad? Esa sería mi participación. Muchas gracias, doctor Ortiz. ¿Alguien más quisiera opinar acerca de esta afirmación? Si los servicios de salud son productos totalmente elaborados que se entregan a los pacientes para su consumo. ¿Qué opinan? O les pregunto yo, a los que no han hablado mucho hoy. Hola, doctora. Yo creo que esta es como la aseveración que debería girar en todos los servicios de salud, pues se han hecho, se establecen o se van creando para los pacientes y para sus necesidades, ¿verdad? Creo que todos los servicios de salud y los hospitales, centros de salud, etcétera, que trabajan en El Salvador, tanto Seguro Social como Ministerio, lo que busca es dar un producto para los pacientes y que puedan tener todo acceso a la salud. El problema creo que ha quedado es que no logramos llevar a la demanda, completar la demanda que existe, ¿verdad? Y ese es, más que no se haga, es que quedamos un poco cortos. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctora Rachel. Doctora Cindy, también nos gustaría escuchar su opinión. Doctor Oscar Pérez, todos están muy calladitos ahorita. Buenas tardes, doctora. Adelante, doctor Pérez. Sí,
quizá en contexto y en relación a lo que mencionaba el doctor anteriormente, para mí, sí, si lo vemos desde el punto de vista que existen algunos programas determinados para grupos poblacionales, en este caso embarazadas, niños, los crónicos, por ejemplo, en este caso sí, el servicio de salud sería un producto elaborado, ¿verdad? Hacia los pacientes. Entonces, a mí sí me parece que sí, que el servicio de salud es digamos, un producto totalmente elaborado en este caso, hacia ellos. Ok. ¿Alguien más? Doctor Rivas, Omar Rivas, tenía la mano levantada. Hola, doctora, buenas tardes. Adelante. Sí, yo considero, doctora, que esto quizás sería lo ideal en nuestros sistemas de salud, sobre todo quizás en la red nacional, y llámese Seguro Social de igual manera. Pero creo que esto realmente no se da o no se cumple, al menos en los sistemas, porque esto implicaría, por ejemplo, que la cantidad de camas disponibles para ingresos en los hospitales de la red nacional no estuviera sobrepasada en su capacidad. Entonces usted ve que existe un montón de pacientes en los pasillos, que no existe una cama o un cuarto donde de veras cumpliera con los requisitos y tienen que quedarse pues ahí aglomerados. Entonces eso implica que realmente no está preparado para atender o sea, no se oferta como tal lo que la demanda del usuario exige. Entonces, Perdón, doctor, que lo interrumpa. Deme un minuto que creo que hay una contingencia en el otro grupo y necesitan que atienda. Deme un segundito, perdón. ok. Perdonen que había quedado activada el otro enlace allá. Perdón, sí, doctor, perdone la interrupción, dígame. Continúe con su... No, le decía que en muchas ocasiones se dan algunos acontecimientos para los cuales no se está preparado en los diferentes hospitales y a última hora hay que ver cómo resolver las situaciones. Claro. Como por ejemplo la sobresaturación de camas, que no, la falta de un lugar apropiado donde estar. Entonces todo eso debería de estar ya predeterminado y pues ya ofertado para que eso la demanda no supere esto, pero esto pues, realmente creo que a nivel de la red pues no cumple con ese principio que al menos es como yo lo entiendo. Gracias, doctor Rivas, por su participación. Doctor Kevin Pacheco y luego la doctora Rachel. Hola, doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo pienso que de ser un consumo quizás es una necesidad, como por ejemplo, si algún hospital está ofertando, así como dijo el doctor director de San Vicente, ofertando las prótesis y que no hay prótesis para esa cantidad de pacientes, entonces ¿en qué quedamos, verdad? Entonces creo que de acuerdo a la necesidad que puede presentarse en cada sector, ¿verdad? El sistema de salud, por ende, tiene la capacidad, quiere tener la capacidad de poderle atender a todas las personas, ya sean de diferentes niveles. Esa es mi opinión. Sí, gracias. Gracias. Doctora. Buenas tardes, doctora Suárez. Compañeros, disculpen que no había escuchado bien que me estaba preguntando, pero sí, quizás mi participación con respecto a esa pregunta, doctora, es que sí, son elaborados para los pacientes, pero lamentablemente hay mucho personal de salud que como que perdemos el enfoque a la hora de tratar a los pacientes. Perdemos la sensibilidad, se nos olvida
que nos debemos a los pacientes. Se dio un caso en un hospital, en un turno. Una paciente llegó a consultar, ¿verdad? Por una insuficiencia cardíaca congestiva, pues llevaba cansancio, pero era por el problema de corazón, no tenía ningún síntoma de COVID. Y el residente lamentablemente la quería meter a área de COVID. La familiar, la hija lloraba diciéndole al médico que no tenía síntomas de COVID y que no, que ella tenía el problema del corazón, enseñaba papeles y todo. Y fue bien, para mí, trágico ver esa situación de que como personal en realidad o sea, no actuamos de una manera egoísta, de una manera extraña, por decirlo así, porque somos médicos, debemos en realidad, si están elaborados los servicios para los pacientes, tendríamos que brindárselos nosotros como personal. Pero en este caso fue un caso bastante difícil, porque al final la paciente terminó yéndose de un hospital hacia un hospital mucho más lejano, buscando una atención. Entonces, sí, pienso que sí están elaborados para los pacientes, pero tiene que ver mucho el recurso que los pueda brindar de la manera correcta. Esa es mi opinión, doctora. Mucho gusto. Gracias, muy amables. ¿Y el doctor Salvador Ramírez? Hola, buenas tardes, doctora, compañeros. Las disculpas del caso, ¿verdad? Tuve problemas en el trabajo y tuve que atrasarme. Pero en relación a lo que estoy observando ahorita, no sé si será un poco errado, pero realmente los servicios sí están elaborados, considero yo, pero realmente a veces no contamos ni con la capacidad instalada para servirlos de manera adecuada, ni tampoco con los insumos necesarios. Porque, por ejemplo, nosotros ahorita en el primer nivel estamos dejando mucho descuidado las atenciones realmente en los establecimientos de salud. No podemos seguir ofertando una atención de calidad, con calidez para el usuario, independientemente del programa que nosotros queramos verlo, porque por ejemplo, si nosotros vemos adultos, el programa del adulto mayor, ahorita lo tenemos prácticamente ni al 20%, llevamos a la mitad, más de la mitad del año. Las GNP iguales, vamos muy abajo, pero esto está ocurriendo porque la capacidad instalada que nosotros tenemos, el recurso humano que nosotros tenemos, está siendo movilizado para diferentes estrategias. Por ejemplo, ahorita se está vacunando contra el COVID. Todos los compañeros están atendiendo los vacunatorios y realmente dejamos descuidadas las metas, las producciones, los servicios que nosotros ofertamos, ¿verdad? Entonces, siempre existe un factor en donde es contraproducente realmente qué es lo que nosotros estamos ofertándole a nuestros usuarios, porque al final, aunque tengamos el programa, ya no lo terminamos ofertando de forma eficaz por la misma situación que tenemos. Entonces ahí es donde creo que realmente ya pierde la elaboración que nosotros, o la coordinación, o el enfoque, no sé realmente cómo llamarlo, pero ya no cumple realmente lo que nosotros queremos, ¿verdad? Por la misma desestabilización que tenemos. No sé si por ahí va enfocado realmente, doctora, pero eso es lo que creo en relación a lo que observo que tiene por acá. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias a todos los que han participado. En efecto, creo que todos coincidimos, ¿verdad?, en que esta afirmación de decir que los servicios de salud son productos totalmente elaborados que se entregan a los pacientes para su consumo no es cierto, ¿verdad? Sino que esto se va modificando de acuerdo a la capacidad instalada, de acuerdo también a la situación, al contexto, a la coyuntura, si lo queremos ver así, que los servicios atraviesan, al tipo de paciente que llega, a las expectativas que el usuario tiene. O sea, hay una serie de variables que hay que tomar en cuenta y no se puede decir de que esto es una maquila, ¿verdad? Que el paciente A solicita los productos A, B y C y se tiene ya todo bien formado o construido, ¿verdad? Sino que cada paciente es una historia, es un contexto, ¿verdad? Y se va haciendo estas intervenciones. No sé, doctor Ramírez, si tenía alguna otra acotación que realizar, porque veo su mano levantadita. No, doctora, disculpe, no la okay. Gracias. Ok, bueno, gracias por participar, ¿verdad? Esto es lo interesante de esta sesión.
Ok. Cuando nosotros vemos y analizamos al mercado, ¿verdad? Dentro del ámbito de la oferta, la demanda, vemos un mercado, y en el ámbito del mercado de la salud, vemos un mercado con bastante incertidumbre por el tema del financiamiento, ¿verdad? De cómo se paga o cómo se financia la salud, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. El mercado de salud es altamente imperfecto, ¿verdad? Cada uno tiene sus propias características. No hay nada escrito en piedra, ¿verdad? No hay una receta que podamos decir que el mercado en salud o de salud es perfecto y que está bien sistematizado todo. El tema de las ganancias en lo privado, pues es mucho más fácil poderlo ver. En lo público, la mayor ganancia o la maximización de la ganancia es ver a nuestros usuarios con un problema resuelto en la medida de lo posible, de forma oportuna, con calidad, con efectividad, ¿verdad? Promoviendo el derecho a la salud, ¿verdad? Esa es nuestra máxima ganancia. Y que se traduce, pues, al final del día en prestigio para los servicios de salud. El nivel de los precios, ¿verdad? Esto lo determina la demanda. Esto se ve mucho más en el tema de lo privado con mucha más facilidad porque hay un tema de dineros. En el caso del sector público, de los servicios de salud del Sistema Nacional Público, en donde el paciente no paga directamente por la atención, allí es donde cobra la importancia de hacer el costeo de los servicios de salud. Saber cuánto me cuesta, porque entre más demanda tengo, más se me pueden incrementar los costos, dependiendo si yo no negocio con el mercado proveedor de mis insumos o mis bienes y servicios para garantizar esa atención. Esta figura me gusta mucho ponerla siempre porque en el ámbito privado, ¿verdad? Y muchos de ustedes pues también trabajan en lo privado. Lo que se ve primero o se oculta es cuánto puede pagar el paciente, ¿verdad? Y ver si puede pagar para ver de a cómo le va a tocar la intervención que le van a hacer, o sea, ya sea quirúrgica o no quirúrgica necesariamente, ¿verdad? Dice doctora Rachel, esa foto está exacta para la atención de salud privada. Exacto, eso es lo que les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, miren, hace unos años que tuve la oportunidad de estar trabajando allá con OPS, a uno de los colegas, que por cierto es salvadoreño también, le dio una taquicardia, le dio una situación de estrés por la carga laboral ahí. Y era becario y no había como tanta información de a qué tenía derecho y quién lo podía atender. La situación es que fue llevado a un hospital, por cierto, al hospital de la Universidad de George Washington. Y lo primero que le pidieron a la esposa fue la tarjeta de crédito, ¿verdad? Si no, no había manera. Consultaron cuánto tenía de disponibilidad en esa tarjeta de crédito para poderlo atender. Entonces, hoy por hoy, ¿verdad? La parte privada es así. Toda atención en lo privado tiene un costo, ¿verdad? Entonces, muchas veces ahí es donde vienen los problemas, que el paciente llega porque es lo que está más cerca o porque no pudieron recibirlo en otro lado, y a la hora de ver cuánto es la cuenta, pues realmente no saben cómo pagar eso, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta también a mí esta imagen. Hablando un poco de la economía de la salud y el compromiso fiscal que hay en términos de tributación, ¿verdad? De impuestos en relación al derecho a la salud y la cobertura universal, creo que en el módulo 1 les compartía yo esta imagen también, la recordarán. Realmente un usuario, ya sea derechohabiente del Seguro Social, cotizante de bienestar magisterial, asegurado o beneficiario del sistema de sanidad militar, o el mismo paciente que va a los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, esta es la sensación que tiene. Bueno, aquí estoy, ¿verdad? ¿Por dónde sigo? ¿Y cuánto me irá a costar, verdad? Por lo que vengo a atenderme, ¿verdad? Esto es así. Entonces, la incertidumbre que hay para el paciente, para su familia, que se enfrenta a los servicios de salud ante una oferta que no es perfecta y una demanda que cada día es mayor, pues da esa sensación de por dónde voy, ¿verdad? ¿Realmente me van a garantizar mi derecho a la salud?
¿Hay realmente acceso universal y cobertura universal? Justamente estamos a 7 años de la declaración del Consejo Directivo del 2014 de la Organización Panamericana de la Salud, en donde se estableció el compromiso por parte de los Estados miembros a través de sus ministros de salud de garantizar, ¿verdad?, el acceso universal y la cobertura universal en términos de mejorar la tributación, mejorar la recaudación de impuestos y hacer un mecanismo regulatorio que hubiese un impacto fiscal que permitiera incrementar a través del PIB, ¿verdad?, el presupuesto en el ámbito de los servicios de salud. Entonces, esta es un poco la sensación que sigue, que todavía permanece, ¿verdad?, en los usuarios. Ya ustedes revisaron en el módulo 2, que es un sistema de salud, no voy a ahondar en ese sentido. Sin embargo, es importante en términos de compromiso fiscal y en materia económica, realmente estar claros en qué sistema de salud estamos parados, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades que se tienen? ¿Cuáles son los mecanismos de financiamiento que tienen hoy por hoy? ¿Cuál es el término de tributación en términos fiscales, impuestos, recaudación? ¿Cuánta información tiene nuestra población sobre los servicios de salud? Creo yo que en este último tiempo, estos últimos 2 años, digamos que he entrado, y esto sin hacer un juicio de valor a favor o en contra de ningún gobierno, pero hay elementos que uno debe de tener como mucha objetividad para rescatar. Y hoy por hoy la población, a través del acceso a las redes sociales, tiene mayor información sobre su derecho a la salud y también sobre lo que el establecimiento A, B, C, el que sea, puede brindar. Creo que el tema del proceso de este sistema de vacunación ha sido el mejor ejemplo de accesibilidad y cobertura universal, ¿verdad? Que valdría la pena en algún minuto analizarlo y evaluar. Entonces es importante saber cuáles son los servicios de salud, el acceso, los recursos humanos que hay y los medicamentos y tecnologías sanitarias que cuenta el sistema, ¿verdad? Ya ustedes recordarán, ¿verdad?, que los principios de un sistema de salud está la universalidad o cobertura sanitaria en toda la población. Integración de las actividades, sabemos que aquí todavía hay una gran brecha, pues no solo El Salvador, sino que a nivel de América Latina persiste la fragmentación y la segmentación de los sistemas de salud. La equidad de la distribución de los recursos, la eficiencia, ¿verdad?, en términos de prestaciones, la funcionalidad que pueda haber ante nuevas necesidades. Esto también lo han de haber visto con el doctor Figueroa, pero para manera de recordatorio, ¿verdad? Sabemos que hay tipología de sistemas de salud en donde nosotros podemos ahí identificar cuáles son los más unificados, los más segmentados, los más fragmentados, y esto va en función no solo de la organización de los servicios de salud, sino también de del financiamiento que hay para esos servicios. Lo que les mencionaba, ¿verdad?, del tema de la segmentación y la fragmentación de los servicios, ¿verdad? Y que en términos económicos es importante saber cuánto nos cuesta, y eso es algo que se viene discutiendo a nivel de la CEPAL, a nivel del Fondo Monetario Internacional, de invitar a los estados, ¿verdad?, o a los países a hacer un análisis de costos de cuánto implica mantener un sistema de salud segmentado y fragmentado. Hoy por hoy, digamos, países como Brasil, Uruguay, Argentina, han podido hacer más o menos una primera aproximación de cuánto implica eso en términos de brecha de financiamiento, ¿verdad? Y que vemos que son países pues, con mejores ingresos que nosotros, ¿verdad? Es por ello que la OPS hace mucho énfasis en el tema de las funciones esenciales de la salud pública para poder identificar realmente cuáles son las brechas que los países deben de ir cerrando, y en materia de financiamiento todavía seguimos con una brecha en saldo rojo, ¿verdad? Debemos de analizar las capacidades institucionales, no solo en el marco general del ente rector, sino de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Y ver cómo vamos en términos de calidad, en términos de monitoreo, en términos de vigilancia sanitaria.
La pandemia, sin duda alguna, nos ha venido a dar grandes lecciones, ¿verdad?, de cómo estamos, para poder responder a diferentes situaciones. Hay componentes, y eso es parte de la economía, que debemos de analizar, ¿verdad? Si nosotros pues revisamos las recomendaciones que organismos internacionales como la OPS, OMS hacen a los países acerca del financiamiento y la parte de economía de la salud, hace 4 recomendaciones fundamentales. La primera es poder tener bien definido el modelo de gestión, el modelo de atención y el modelo de financiamiento, ¿verdad? Me imagino que el doctor también les ha de haber expresado esta situación y creo que yo también se los mencionaba en el módulo 1, que una de las brechas o de las limitaciones que tiene la actual ley del Sistema Nacional Integrado de Salud es que no define el modelo de gestión, no define el modelo de atención y no nos dice cuál es el modelo de financiamiento. Entiendo que en estos momentos están teniendo el análisis de poder elaborar un reglamento de la ley nacional, ¿verdad? Para poder ver cómo se pueden modificar algunas cosas. Entonces, esa es una de las partes o elementos que recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Otro elemento importante es el aumento de la protección financiera, eliminando el pago directo. En el caso de El Salvador, ya tenemos varios años, digamos que una década por ahí, en donde el pago se eliminó. O sea, se hicieron leyes y se modificaron políticas para que se garantizara la gratuidad de los servicios. Pero realmente nada es gratis en esta vida, ¿verdad? El paciente no es que no pague, el paciente paga a través de su tributación fiscal, a través de sus impuestos. No paga directamente en los establecimientos de salud, pero sí hay un pago, ¿verdad? Entonces, hacia eso se refiere también el tema de la protección financiera. Entendido esto como el pago directo como parte del financiamiento a través de la tributación, en donde sea planificado, progresivo, ¿verdad? Que sea bien organizado y que la población sepa de que es importante el pago de impuestos porque de ahí tanto por ciento va para salud, tanto por ciento para educación, etcétera. Es un poco informar efectivamente la situación. Aumentar el gasto público en salud es importantísimo, llevarlo por lo menos al nivel de referencia del 6% del PIB, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo estamos ahorita. Esto implica un tema de reformas fiscales y un tema no solo de endeudamiento, ¿verdad? A través de préstamos, sino también a través de mejorar la tributación y la recaudación. Aumentar la eficiencia del sistema de salud en términos de alineación de los mecanismos de pago, ¿verdad? Alineados a la rectoría y a las diferentes funciones del sistema. Entrando en estos términos, ¿qué entendemos entonces por gasto en salud? El gasto en salud es la sumatoria de los gastos incurridos en todas las funciones básicas de la atención en salud, sea compra de medicamentos, tecnología, insumos, etcétera. La totalidad de los servicios de atención en salud, ¿verdad? Implica tener bien caracterizada la oferta, bien caracterizada la demanda, por tanto la población que va a recibir ese beneficio, para poder saber realmente qué tanta capacidad instalada tienen los centros de atención para poder dar respuesta a esas necesidades. La financiación en salud, ¿verdad? Hay varios puntos de vista que el Fondo Monetario Internacional, la Organización Panamericana y los bancos multilaterales también pues ponen en las discusiones, y es que tiene que ver con la necesidad que se cuente con un plan de financiamiento. Hoy por hoy son pocos los países que dentro de sus políticas públicas tienen compilada la planificación de cómo se van a financiar, ¿verdad? Los diferentes servicios sociales, salud, educación, etcétera. En esta parte, ¿verdad? La OPS viene haciendo algunos elementos de recomendación, y hace más o menos unos 20 años, donde se empieza a dar un gran auge de las reformas de salud, se promulgaba mucho la recomendación de hacer la mancomunación de fondos o los famosos pooling. Esto realmente no funcionó. ¿Por qué? Porque era muy inequitativo,
¿verdad? La claridad de las fuentes de financiamiento y los sistemas de pago. En las fuentes de financiamiento podemos ver los impuestos generales, las contribuciones de la seguridad, el gasto de bolsillo, ¿verdad? Que hay un estudio del 2004 de la exclusión social en salud que la OPS hizo aquí en El Salvador, en donde se veía que había un 54% de la población excluida socialmente en salud, y de ese 54% de población excluida, había una erogación de fondos en términos de gasto de bolsillo de más del 58%, o sea, elevadísimo. ¿En qué se iba ese gasto de bolsillo? En pago de medicamentos y algunas intervenciones quirúrgicas que no estaban tan a la mano. Dice el doctor Mejía, entiendo que actualmente El Salvador tiene el 6.8. Gracias, doctor. Sí, ya vamos a discutir ese monto. Gracias por el dato también. Cuando hablamos de mancomunar los fondos o hacer un pooling, implica que dentro de la ley del Sistema Nacional de Salud debería estar contemplado el mecanismo de contribución. ¿Cuánto va a poner el Seguro Social? ¿Cuánto va a poner el Ministerio de Salud? ¿Cuánto va a poner? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todas las instituciones que integran el sistema de salud. Y luego tenemos el tema del sistema de pago, ¿verdad? Ya sea por presupuestos históricos, por el pago de impuestos, por el pago de cotizaciones, ¿verdad? Que se hace. Esta es una forma de esquematizar cómo las instituciones públicas y privadas también contribuyen, ¿verdad? Al financiamiento de la salud, pero no podemos dejar de vista ni de lado el pago que hacen o la contribución que hacen los hogares a través del gasto de bolsillo, que pueda que ahora haya reducido sustancialmente, pero todavía existe un copago. El modelo de financiamiento y los sistemas de salud están llamados, ¿verdad? A partir de esta resolución que se hizo en el 2014 en la conferencia y en el consejo directivo de la OPS, en donde se comprometían a garantizar la equidad en términos de acceso y de cobertura y a garantizar la eficiencia, ¿verdad? En términos de dar servicios de calidad, oportunidad, ¿verdad? Y que no implique una erogación de fondos por parte de, o en términos de gasto de bolsillo. Volvemos al tema de no olvidar la tributación que hacen los hogares, las familias, ¿verdad? A través de estas situaciones. Cuando hablamos nosotros de financiamiento, también debemos de tener en cuenta el ciclo de vida, ¿verdad? Que llevan los sistemas a través del modelo de atención y modelo de gestión, por eso es importante tenerlo bien definido, porque recordemos que la misma OPS recomienda tener claro los programas que van a brindar a lo largo del curso de vida. Hoy por hoy, con la nueva ley y decreto legislativo que justo esta semana se lanzó con el tema de Nacer con Cariño, implica que dentro de los programas de atención materno-infantil se garantice el financiamiento de todos esos beneficios que las mujeres salvadoreñas y la niñez va a tener. Entonces, por tanto, es importante poder definir dentro del marco de la ley y el reglamento qué modelo de gestión queremos o tenemos o vamos a tener, qué modelo de atención vamos a promulgar, ¿verdad? Operativamente, y cuál va a ser el financiamiento y las fuentes del financiamiento. Por eso es importante tener claridad de cómo vamos a modular también ese financiamiento. O sea, qué financiar en salud y a qué precio. Cuando hablamos de qué precio, es a precio de incrementar los impuestos, de incrementar la deuda pública a través de los préstamos, ¿verdad? O ver cómo se hace. En los mecanismos de financiamiento veíamos que la Rectoría del Estado, a través del Ministerio de Salud en términos de salud, ¿verdad? Es importante tener bien claro cuáles son las fuentes de financiamiento, a través de impuestos, a través de cotizaciones, que es lo que veíamos, ¿verdad? El Banco Mundial en su informe del 2020, que se llama Panorama de la Salud para Latinoamérica y el Caribe,
plantea que el gasto total en salud en los países de América Latina corresponde al 6.6% en relación al PIB. Y que cuando se comparan con países de Europa y que están en el mecanismo de la Unión Europea, vemos que todavía hace falta porque ellos están manejando un 8.8%. Tenemos que en el caso de Venezuela tiene un 11%, en Cuba un 9.2% y en Uruguay, perdón, en Venezuela un 1% la variación, en Cuba un 11.7% y en Uruguay un 9.2%, que son países en donde su recaudación y su tema fiscal pues es muy emblemático. A nivel de la comparabilidad que se hace, los datos que estoy presentando son para el 2017 porque es donde se logra tener toda la información de todos los países y poder reportar para un mismo año cuánto es el gasto en salud en términos del PIB. Vemos que para El Salvador en el 2017 estábamos en el 4.6, Guatemala en el 2.08, bastante precaria la situación. Tenemos Costa Rica 5.5, ¿verdad? Que es un país que siempre lo ponen de ejemplo y que todavía no ha llegado al 6.6 que recomiendan los organismos internacionales. Argentina con un 6.6 y Uruguay con un 6.5, ¿verdad? Que veíamos que ya para el 2020 había mejorado la situación. Esto es lo que les traía para la sesión de este día. No sé si hay algún comentario, alguna retroalimentación que ustedes tengan al respecto o dudas que les hayan surgido. Los escucho. No, doctora, ninguna. Gracias. Me ¿Todo pareció muy claro? interesante la clase. Sí, todo claro. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna reflexión al respecto? Buenas tardes. Sí, doctor. Adelante. Bueno, en mi caso, la parte de toda la ponencia que he desarrollado me ha parecido muy interesante, pues precisamente le da un nuevo enfoque realmente a cuando usted plantea la definición de costos de todo lo que se requiere para generar una atención. O sea, al analizar todo ese de paso a paso de manera minuciosa, prácticamente nos permite administrar adecuadamente los recursos, nos permite a partir de ahí tomar decisiones de todo lo que se requiere para precisamente ofrecer un servicio de calidad a un paciente. Y pues este análisis lo podemos hacer desde, digámoslo, un consultorio privado, desde una institución pública o también así a nivel de como Sistema Nacional de Salud. Y precisamente porque es un tema con bastante controversia, precisamente por el hecho de que se escucha con mucha frecuencia a los pacientes de quejas, precisamente por falta de insumos, por cuestiones de precariedad, pero se escucha, por ejemplo, en las noticias los altos montos, las altas inversiones que se supone se realizan año con año, ¿no? Entonces, quizás ese ejercicio en la formación profesional y también en el posgrado, ¿verdad? Hace falta, pues, el hecho de que poder tener una noción en cuanto a la economía, lo que significa ofrecer un servicio, quizá cambiaría la manera de cómo se administran recursos y la calidad de los servicios que se pueden ofrecer solamente. Gracias, doctor. Sí, sin duda alguna. Bueno, en este módulo vamos a ver un poco esa es la intención, poder darles un panorama general de cómo está la situación a nivel de América Latina, de Centroamérica y del país. Y también que con el ejercicio práctico de la metodología de costos podamos ir dilucidando como por dónde anda, cuánto cuesta brindar la atención en salud en El Salvador. ¿Alguien más quería opinar?
No veo más manos levantadas. ¿Nadie más? Ok. Hola, Sí, doctora. doctor Ramírez, adelante. Sí, me llamaba mucho la atención la lámina que ponía en relación a la nueva salud materna infantil en el país, ¿verdad? Hace unos días yo escuchaba, era un spot publicitario de un político por ahí, y mencionaba, ¿verdad?, de aquel afán que hay de la atención preconcepcional, de la atención materna, la salud infantil y todo eso. Y realmente lo que el compañero Alonso Mejía decía es bien importante también, el enfoque que le ha dado del costo que todo eso va a traer, ¿verdad? Porque al fin del cuento, el programa se necesita replantear a mi juicio, y de igual forma se necesita ver también qué es lo que le vamos a ofertar a nuestros usuarios y a nuestras usuarias y de dónde eso realmente va a salir, ¿verdad? Porque ahorita, por ejemplo, para la atención materna, carecemos de calcios, carecemos de hierros, ácidos fólicos, que son elementos básicos. Entonces, ¿qué calidad de una atención prenatal en el primer nivel vamos a brindar? Difícilmente lo podemos ver que va a ser de una buena calidad, por supuesto, si no tenemos el insumo necesario para brindarle una atención correcta. De igual forma, viendo el punto de la salud infantil, no han habido compras de zinc, por ejemplo. De hecho, ahorita lo estamos manejando en el primer nivel. No sé, realmente no me he actualizado en relación a si las guías clínicas ahora dicen que vamos a utilizar el zinc única y exclusivamente para los casos de diarrea, pero según las normativas anteriores era parte del cuadro básico como un micronutriente. Entonces, esencial para la niñez. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ofertar este nuevo prospecto que nos están vendiendo para podérselo ofertar nosotros a la población? De igual forma, tenemos el apartado preconcepcional, que si bien es cierto cuando nosotros revisamos las guías, realmente la guía es de éxito, porque nosotros la vemos y es un aparataje bien importante, interconsulta con ginecólogo, pero mi ginecólogo, que el que más cercano tengo, está saturado con todas las embarazadas adolescentes, con todas las embarazadas de riesgo. De igual forma, tenemos que odontólogo, hay interconsultas con odontólogo para brindar una atención preconcepcional de éxito. Tampoco contamos con el odontólogo. De igual forma, necesita exámenes de laboratorios generales, químicas, etcétera, que tampoco contamos con laboratorio. Entonces, definitivamente, al ofertar este tipo de programas con nuevas perspectivas, debemos ver realmente hasta dónde vamos a llegar con esta oferta, porque es fácil decir tenemos todo para poder atender, pero cuando llega a ser al servicio de salud, lamentablemente no contamos ni con el medicamento necesario. Entonces habría que ver la parte de cómo se va a financiar. Me llamaba mucho la atención ese abordaje y tal vez en la próxima clase, tal vez usted nos pudiese orientar un poquito más en relación a ello, doctor. Le agradecería mucho. Gracias, doctor Ramírez. Sí, en efecto, esas son las preguntas generadoras que debemos de hacernos nosotros cada vez que alguien dice vamos a implementar una nueva ley, vamos a crear un nuevo programa, o sea, ¿cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Y cómo garantizamos que eso sea sostenible? Son temas que vamos a ver en la clase del 14 de agosto. Vamos a entrar ya en el tema de metodología de costos y vamos a poner ejemplos de algunas evaluaciones de programas sanitarios que se han hecho a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y ver cómo ha sido el impacto. Espero poder también darles mayor información en ese sentido. Así que no sé si alguien más tiene algún otro comentario o alguna reflexión. Ok. Bueno, entonces agradecerles como siempre la participación, la atención también a la clase. Va a quedar grabada en el aula virtual, ya la presentación está también ahí.
respondan el foro, ¿verdad? En la medida de lo posible, si pueden entre hoy y mañana, para que ya la semana les quede, digamos, entre lo que se pueda, descansada. Les deseo que tengan una buena vacación, que se cuiden y que renueven energías, ¿verdad? En la medida de lo posible, y que nos encontramos el 14 de agosto a la misma hora, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Así que feliz noche y feliz vacación también. Que descansen al lado de su familia. Gracias, doctora. Felices vacaciones. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Feliz noche. Doctora, gracias. Hasta luego.